Voy a empezar haciendo una pregunta que puede llegar a tu corazón o al mío y no me la tiene que contestar, pero solo quiero que la medite. ¿Por qué la soledad es tan desagradable? ¿Por qué? ¿No te has puesto en la mente esa pregunta? ¿Por qué la soledad es tan desagradable? Hay un pasaje de la Biblia que dice que el hombre no fue y la mujer no fueron diseñados, tú y yo no fuimos diseñados para estar solos. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le hizo una compañía, le hizo una ayuda idónea. A veces no son tan idóneas como nosotros quisiéramos, y yo también me sé un refrán que me lo enseñó Aníbal. Digo Aníbal si no estoy fallando. Dice el refrán, es mejor estar solo que mala compañía. ¿Fuiste tú que me lo enseñaste? No me acuerdo. Así que no es bueno que tú estés solo, pero a veces depende como sea. ¿Ves? Por eso es la razón. Hay una palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10 que dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Fíjate que hay un ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Lo que quiere decir es que la soledad es difícil de sobrellevar. Cuando la persona está solo o sola, no le da ganas ni de cocinar. ¿Te das cuenta que cuando las mujeres están cocinando, están pensando en su esposo, en sus hijos, en el sabor que le van a dar? Cuando tú pones la mesa, que tú te sientes solo, comiendo solo en tu casa o sola. Usted ha visitado un restaurante y usted está con su familia comiendo, con su compañero, con alguien, un amigo, y usted ve un individuo por allá solito, sentado, comiendo. ¿Qué le viene a la mente? Ese debe estar pasando la de Caín. Así lo piensa. O perdió los amigos, o tiene un problema. Porque la soledad va más allá de lo que nosotros imaginamos. Y la soledad trae quebrantos. De hecho, ninguna persona se quiere quedar solo, ni sola. Las personas cuando llegan, no vamos a decir a cierta edad, cuando ya la persona empieza a crecer un poquito, ya está pensando en alguien, en una casa, pensando en un compañero, en una compañera, pensando en alguien. A no ser que la persona haya tenido muy malas experiencias, entonces dice, está afraid, está asustado, no quiere saber de nada, esperando. Y así le pasan los años. Cuando usted ve a una persona cuarentona, o ya que se pasó del segundo y usted ve que no hay nada de nada, usted está preocupado, está pensando. Quiere decir que de por sí la soledad trae aflicción y trae quebranto. Y cuando uno está en esa situación es difícil, de por sí es mala. Pero cuando usted, escuche bien lo que voy a decir, cuando usted le llega a la soledad y acompañada de la soledad vienen los conflictos sociales y familiares, eso es más duro todavía. Porque en el momento de soledad, en el momento difícil, cuando tú estás pasando la de Caín con una enfermedad o perdiendo tu casa o teniendo problemas con las cosas materiales que te rodean, cuando ese momento llega, entonces la soledad no es mala, es terrible. Terrible. Y esos son los momentos cuando se pierden los estribos. Hay 1% de personas, de la cual no tengo ahora mismo memoria, de casos de infarto y de trastornos cardiovasculares que pasan en la vida de nosotros, que es precisamente en el momento de aflicción. Cuando te llega una noticia de esa que tú no puedes soportar, cuando viene un momento difícil, ahí viene el heart attack, ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas. O de lo contrario, vienen los problemas nerviosos que te afectan y te dejan lelo, que tú no sabes lo que estás haciendo, te dejan mal. Ese es un conflicto, ese es un problema. Quiere decir que el momento de soledad acompañado con aflicción es terrible. La palabra que yo le llamo es terrible.
casi insoportable. Usted no sabe cómo lo va a manejar. Precisamente de eso quisiera leer un pasaje de la Biblia, porque hay cosas que nosotros ignoramos. Las personas cuando están pasando por un momento difícil creen que Dios está muy lejos de ellos, creen que Dios se ha olvidado de ellos. Eso a todos nos pasa, no crea que usted solo, a mí también. Cuando viene el momento duro, que se está yendo la casa, que el negocio se está perdiendo, que hay enfermedades en la casa, que tu esposa le dan un diagnóstico que no te gusta, a nadie le gusta un diagnóstico así, entonces tú empiezas a preguntar, ¿de dónde está Dios? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿De qué me sirve que vaya a la iglesia? ¿De qué me sirve que coopere con la iglesia? ¿De qué me sirve que yo haga cosas buenas por el prójimo si mira cómo estoy? Porque eso es un momento de turbación. Pero mira lo que dice la Biblia en el Salmo 34, 18, que sería bueno que apuntaras este versículo y lo tengas en tu memoria, como tenemos nosotros el Salmo 23, como tenemos nosotros Juan 3, 16, como tenemos el Salmo 91, todas esas cosas. Apunta este versículo, dice así: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los afligidos de espíritu. Escucha bien. Lo que quiere decir, Dios está cerca de la persona que está atravesando un quebranto o una aflicción. Y tú no lo puedes entender. ¿Cómo es posible que si Dios está cerca, yo esté pasando por esta situación difícil? Hay un ejemplo bíblico que me encantaría mencionar, y estoy hablando de un personaje que la iglesia entera conoce. Pero las personas que no acostumbran a venir a la iglesia o no tienen el hábito de leer la Biblia, no pueden entender esto y por eso se lo voy a mencionar. Era el caso de un hombre a quien la Biblia lo llama Job. Y esto casi siempre oyen hablar de Job. Tiene más paciencia que Job, porque él tuvo mucha paciencia. Pero miren lo que pasa. Este hombre llamado Job fue un hombre que Dios bendijo abundantemente. Estoy haciendo abundantemente. Aparte de bendecirlo y cuidarlo y protegerlo, porque esa es otra cosa. Dios protegió la casa de Job. Dios protegió la familia de Job. Dios protegió los negocios de Job. De manera que el diablo no podía tocar nada de lo que este hombre tuviera. Aparte de protegerlo, Dios dio un buen testimonio de él. Se lo dio al propio diablo. Y leyendo en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 8, dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, que es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! A este hombre no le faltaba nada, escuche bien, no le faltaba nada. Por cierto, tenía 7 hijos y 3 hijas, y tenía su esposa, tenía su casa, tenía personas que le servían. En aquel tiempo las personas que trabajaban en la finca no se le pagaba un salario, se compraban, eran esclavos, era un hábito de aquella ocasión. Y él tenía muchas personas que cuidaban de lo de él, que le servían. En otras palabras, Job era un señor. Era el hombre que aconsejaba a la entrada de la puerta de la ciudad. Era el hombre próspero que todo el mundo tenía que ver con él. Siempre me hace acordar esto de mi papá. Mi papá me dijo: hijo, tú vas a caminar en la vida y un día no vas a estar cerca de mí, pero escucha mi consejo. Nunca recibas consejo de hombre fracasado. Nunca que vayas a poner un negocio le pregunte al que quebró. Te va a desencantar. Dice: no le hables de consejo matrimonial al divorciado. Esas cosas me decía. Y este hombre llamado Job tenía la característica especial de ser un buen consejero. Cuando Job abría la boca, todo el mundo lo escuchaba. Así que era algo maravilloso. Pero de pronto los que leen el libro de Job encuentran un versículo que le llama la atención. Este hombre da un cambio repentino en su vida. Y dice Job 3:3, lea conmigo:
que perezca el día en que fui concebido y la noche que se anunció que yo iba a nacer. Y ha nacido un niño. Escuchen lo que él dijo, que perezca. En otras palabras, Job maldijo el día en que nació. Mas se atrevió a maldecir la noche que fue concebido. Cuando escuche bien lo que estoy diciendo, ese momento de placer que tuvieron sus padres, él lo maldijo. Y la pregunta es, ¿qué le dio a este hombre que hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué brotó del corazón de Job un dolor tan inmenso que era casi insoportable? Esa es la pregunta que muchos se pueden haber preguntado. ¿Qué llevó a Job a hablar así? Bueno, hay muchas razones. Cuando a una persona le tocan lo material, le están tocando parte del corazón. Porque la mayor parte de nosotros tenemos nuestro corazón puesto en las cosas que nos rodean y no en Dios. Y cuando te tocan eso, ahí hay un problema. Cuando te tocan un hijo, te tocan la familia, ya tú tienes un conflicto con eso, ya tienes un problema. Ahora, si yo les dijera a ustedes muy bien narrado todo lo que le pasó a Job, posiblemente ni aún así me entenderían porque creyeran que yo estoy disfrazando las palabras aquí para que usted las encuentre bonitas al oído. No, la Biblia dice claramente lo que le pasó a él. Y me encantaría que usted me acompañara por unos momentos. Desconéctese porque hay una bendición para usted al final de este servicio. ¿Cuántos lo creen? Hay una bendición para usted al final de este servicio. Y va a ser bueno, por eso no pierda el hilo. Póngase al día. Mira, vamos a leer la Biblia, léala conmigo en el libro de Job. Y dice así, para que usted entienda por qué este hombre dijo esto. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y Job se quedó con la boca abierta. Todas las asnas, antes se araba también con asnos, y él se quedó boquiabierto, no sabía qué decir, pero sigue diciendo, aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó, escuche la palabra, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Iba a abrir la boca por segunda vez y no pudo. Los caldeos, viene el otro, todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya no sabía qué hacer, ya estaba temblando. Y viene el otro, entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos, aquí sí le dolió. Esto fue fuerte. Y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, de su hermano el primogénito, y un gran viento, un tornado, vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 4 noticias terribles en menos de 5 minutos, 10 minutos, media hora. Quizás pasó 1 hora. Y cuando él quería reponerse venía la otra noticia. Entonces él respiró. La palabra entonces, en la gramática que nosotros conocemos, quiere decir después de. Después de estas noticias, miren lo que dijo. Se levantó y rompió su ropa, su manto, se peló, quitó su pelo de la cabeza, se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. ¡Wow! Escucha, hermano,
Satanás va a venir a tu vida con un golpe bajo. Si tú lo aguantas, te va a dar otro, y otro, y otro, hasta que te lleva a la aflicción. 4 golpes, y este hombre adoró. El 5.º golpe le dolió mucho a Job, porque a veces es difícil lo que voy a decir ahora. Si peco con esto, tenga cuidado, porque no lo digo con el fin de pecar. Pero muchas veces tú no sabes quién tiene a tu lado hasta que no te llega la prueba. Hombre o mujer, cuando llega la prueba de verdad, cuando tú te enfermas, cuando tienes un problema, cuando vienen las cosas difíciles, cuando más lo necesitamos, entonces viene el abandono y nos dejan. Eso es difícil, eso es duro. Escuche bien. Sin camellos, sin asnos, sin ovejas, sin criados, 4 golpes, sin hijos, 7 hijos y 3 hijas, todos murieron. Y él miró a su esposa y la esposa lo miró a él. Ahora le vino el 5.º golpe, durísimo. Parece que los nervios le atacaron, él no sabía qué hacer y le entró una psoriasis, una enfermedad que hoy se conoce como psoriasis. Era una picazón y él empezó a rascarse. Ya no tenía uña para arrancarse. Buscaba un tiesto de barro y se rascaba. Y la sangre salía. Y el cuerpo de Job empezó a tener mal olor. Diga peste, así fue. Entonces, aquella mujer fina que él tenía, llena de cremas, porque en aquel tiempo se usaban, no como las de ahora, pero tenían sus ungüentos para untarse. Aquella mujer que olía lindo, rica, llena de joyas, de bonitos vestidos, de personas que le servían. De pronto la criada le dijo: me voy, me ama, porque usted no tiene dinero para pagarme. Y se vio que no tenía que le limpiara la casa. ¿A limpiar yo la casa? ¿A fregar? ¿A cocinar? No, güey. Y para acá mira para el proveedor, y el proveedor estaba apestoso. ¿Y sabe lo que hizo? En lugar de decirle: Dios nos va a ayudar, vamos a orar, ella no hizo eso. Le dijo: maldice a Dios y muérete. Bye. Y se fue. Y entonces se quedó Job solito. ¿Cuántos días? No sabemos. Yo sabía que usted se iba a quedar en este silencio. Lo sabía, porque yo también me quedé. Y Job miró para acá. Llegó la hora del desayuno. No había quien le hiciera el desayuno. Llegó la hora del almuerzo. No había quien le hiciera el almuerzo. Llegó la hora de arreglar la cama. ¿Quién le arreglaba el baño? No había un criado, no estaba la esposa, no había nadie. ¿Cómo se quedó Job? Solo y afligido. Se quedó mal. Como a la semana o 15 días aparecieron los amigos, los mejores amigos que él tenía. Y él dijo: bueno, esta gente me va a ayudar, a lo mejor me dan un poco de dinero, me van a llevar al doctor, algo va a pasar con ellos no me van a dejar solo. Pero no fue así. ¿Sabe lo que hicieron los amigos? Vinieron a recondenarle, vinieron a acusarle. Ahora usted entiende por qué fue que él dijo: mejor que no hubiera nacido. ¿Entiende ahora? Me alegro de no haber nacido, maldigo el día en que nací, la partera que me recogió no debía haber nacido, sus manos no tenían que estar para agarrarme a mí. Ese fue durísimo lo que él pasó. Me pregunto yo, y se preguntaba Job: ¿dónde está Dios en un momento así? Cuando tú lo pierdes todo, cuando no pasa nada alrededor tuyo, cuando tú no tienes ni dónde agarrar, donde aparte de estar eso, vienen las enfermedades y vienen los conflictos, vienen los problemas con los hijos, con la familia, con todo el mundo. ¿Dónde está Dios? Ese es el asunto. ¿Por qué no me socorre? Me pregunto, ¿has pasado tú por alguna situación así? No me levantes la mano, pero ¿cuántos en un momento dado aquí se han visto sin trabajo, sin amigos, amenazados, porque también se reciben amenazas de los abogados? Tienes que irte de la casa,
te van a cerrar la casa, aparte de esto enfermo. ¿Cuántas dificultades? Mira, te voy a contar un suceso de mi vida, porque yo también he pasado muchos momentos de esto, pero te voy a contar uno en específico. Unos cuantos años atrás, años 60 y tanto, por ahí 65 aproximadamente, yo estaba en una región, era como si fuera un campo de concentración, algo parecido. Habíamos 2.500 hombres ahí, en otro campo 2.500 más. Era una zona llamada Cauto Cristo, allá en Oriente, por allá cerca de Bayamo. Estaban diseñado aquel lugar para trabajo forzado, y yo estaba allí. Eran 25 carretas tiradas por 5 tractores. Cada tractor llevaba 5 carretas de aquella y cada carreta llevaba más de 80 hombres. Campo adentro, un machete en la mano, a cortar caña. Y allá iba yo. Recuerdo que yo empecé a padecer de asma en ese tiempo, era asmático, muy asmático. Y en esa mañana llena de frío y de neblina, eran las 5 de la mañana cuando yo iba en aquella carreta, y esa carreta no regresaba hasta las 5 de la tarde. Cuando de pronto me empezó una fatiga, una falta de aire, y yo empecé a desmayarme y me quedé en el mismo centro de la carreta, virado boca arriba, buscando aire, cuando de pronto vi dos personas, específicamente 2, se quitaron sus sombreros y empezaron a echarme aire, y yo cogí aire de nuevo, ahogándome. Pasado unos segundos, me desmayé. La carreta siguió su curso. Y cuando yo desperté como 1 hora y media después, estaba en el centro de un cañaveral. Las personas que me llevaron habían hecho un limpio adentro del cañaveral, hicieron pajas y me acostaron allí para que me muriera o algo pasaba, porque aquella carreta no regresaba hasta las 5 de la tarde. Yo viví eso. Fue duro. Allá para las 9:30 de la mañana el sol empezó a darme y yo desperté. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Te das cuenta que en ese momento cuando tú dices, ¿por qué? Me empezó a llegar a la mente mis 2 hijos, mi esposa y la familia. Todo el mundo me empezó a llegar a la mente. Pero especialmente Pablito. ¿Sabe cuántos años tenía Pablito? Meses. No llegaba quizás un año de nacido, no llegaba por ahí. Y Cita, 2 añitos. Y yo pensaba en ello, no lo voy a ver más. Si ellos supieran lo que yo estoy pasando, ¿por qué Dios no me socorre? De pronto siento que las hojas de caña se mueven y entran 2 personas. Traían un jarro de jugo de caña, nosotros le decimos guarapo, exprimido con la mano y un pedazo de pan. Me lo dieron, yo me tomé aquel guarapo todo y me comí aquel pan. Tú sabes lo que pasa, Benjur, cuando eso pasa. Se volvió como un globo así. Y eso duerme, da sueño, el guarapo da sueño. Me dijeron, descansa ahí hasta la tarde, porque hasta las 5 no regresaba la carreta. Y yo me acosté. ¿Usted sabe cuántos pensamientos me pasaron por la mente? ¿Se lo imagina? Pero automáticamente empecé a darme cuenta. Aquellos hombres que se jugaron la vida con los guardias porque no estaba autorizado que lo hicieran, me hicieron un paraje para descansar, me trajeron comida. Entonces yo empecé a regresar mi mente, digo, pero fue Dios que me cuidó. Pero fue Dios que hizo que esta gente me cuidara. Pero fue Dios que hizo que me llegara este vaso de guarapo a tiempo, que no me muriera. Pero fue Dios que me trajo este pedazo de pan. Tú sabes que en ese momento el entorno de mi vida empezó a cambiar. Porque cuando tú reconoces que Dios está cerca de ti, el entorno de tu vida empieza a cambiar automáticamente. Lo amargo se vuelve dulce, lo oscuro se alumbra y lo torcido se endereza cuando tú sientes eso. Y yo dije, gracias Dios. ¿Sabe qué empecé a cantar? Se me había ido el asma. Yo dije, gracias Señor. Yo quería coger el machete y salir a cortar caña otra vez. Pero ellos no me dejaron. Bueno, porque cuando esto pasa en tu vida, las cosas son diferentes. En ese momento yo entendí a Job. Dije,
Ahora entiendo por qué fue que él maldijo el día en que nació. Ahora entiendo por qué estas cosas pasaron. Porque este mismo hombre, después que estas cosas te pasan, no es verdad que tú te arrepientes de decir tanta tontería que decimos. Tú sabes que cuando tú estás en aflicción, habla mal hasta de tu familia. Habla mal del que te abandonó, habla mal de cualquiera. Porque en ese momento tú no crees en nadie, tú no crees nada. Ese momento es duro para ti. Pero cuando nosotros pasamos por eso, hermano, tenemos que arrepentirnos. Yo me arrepentí esa mañana y dije, Dios, perdóname. Perdóname por haber pensado mal de ti. Perdóname, Señor, porque estos momentos difíciles son los que han lacerado mi vida. Perdóname. Tuve que arrepentirme. Y pensando en esto, el mismo hombre que maldijo a Dios, Job, el mismo hombre que maldijo el día en que nació, el mismo hombre que no quería saber de Dios, ¿para qué? Si tú no me ayudas, tú no me quieres, tú no estás conmigo, ¿para qué? Ese mismo hombre, miren lo que escribe. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, síganme allí, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, por tanto me retracto, me arrepiento de todo lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea que él metió su cabeza y se tiró ceniza sobre su cabeza para decirle, yo estoy arrepentido de las sandeces que hablé, estoy arrepentido de las boberías que dije, porque Job conocía a Dios, él conocía de Dios, él sabía quién era Dios, es decir, pero nunca antes, escuche bien, había visto a Dios como ahora. Nunca antes él se había dado cuenta. Él había tenido oportunidades grandes en su vida. Dios tenía cosas grandes para darle a Job. Y aquí está la enseñanza. Quizás tú estés pasando por un momento amargo, de soledad, de dificultad, pero piensa que Dios te ama, que está cerca de ti, que te quiere ayudar y te quiere dar la mano. Piénsalo. Y cuando tú pienses en eso, Dios tiene 7 veces más para ti que lo que tú has perdido y no te das cuenta. Miren lo que pasó en la vida de Job. ¿Por qué él dijo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Él estaba todavía en medio de la crisis, él no había salido de la crisis, él todavía tenía peste, todavía tenía rasquera, todavía estaba en problemas, no tenía dinero, pero él se volvió a Dios y le dijo, Señor, perdóname, porque no entendía que Dios estaba cerca de los afligidos. Y voy un poquito más allá. Miren lo que pasó en la vida de este hombre, lea conmigo. Dice en el libro de Job 42, 12 y 13 en adelante, dice, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener, escuche esta palabra, lea lo que tenía anterior, cuando usted esté en su casa para que usted vea lo que Dios le dio. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos en lugar de 7 y 3 hijas. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Se volvió un tatarabuelo. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. ¿Qué le parece? El día que Dios permita que Satanás te ponga la mano arriba, acércate más a Dios, tira la mano y le encontrarás cerca de ti, porque Dios te quiere levantar y te quiere fortalecer y te quiere dar vida en abundancia, te quiere ayudar. Pero qué torpes somos nosotros, qué torpes somos en ese momento duro. ¿Qué es lo que hacemos? Renegar. Dejo de venir a la iglesia. ¿Por qué no viene a la iglesia hoy? No, que voy a ir a la iglesia si estoy pasando la de Caín. Dejo de diezmar, dejo de ayudar la obra de Dios, dejo de hacer todo, porque no puedo, porque no tengo. Cuando la mano del Altísimo se quiere abrir sobre ti para llenar tu corazón, llenar tu vida y llenar todo tu ser, ese es el momento más oportuno, pero no lo entendemos. Y allí es donde nos quebramos, allí es donde vienen los problemas. La realidad es esta. Escuche bien, los momentos de aflicción y los momentos críticos
que son extremadamente duros, pero también es cierto que en esos momentos cuando tú vas a ver a Dios como nunca antes, ese es el momento cuando tú vas a experimentar la mano poderosa de Dios viniendo sobre ti. Y quiero que todos ustedes recuerden que Dios está cerca de los afligidos. Yo voy a leer de nuevo y quiero que me lo pongan en pantalla el Salmo 34, 18 y quiero que toda la iglesia lo lea conmigo. Juntos, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Amén. Y si tú estás pasando por esa situación, piénsalo. Así que vuelvo a repetir, el gran problema que nosotros tenemos es que en esos momentos no lo creemos. En esos momentos nos asaltan las dudas, nos asaltan los problemas, nos asalta tanta debilidad humana que tenemos, que ahí es donde nosotros fallamos. Hay un adorador en la Biblia llamado Asaf, que era así como Ben-Hur, un cantante. Aquel era un poquito más famoso que tú. Tú vas a llegar ahí, pero aquel era el mero mero. Era el hombre que reunían frente a todas las plazas de Jerusalén para cantar. Era el hombre que se lucía, el hombre que tenía no solamente una voz, sino una capacidad para dirigir un coro de 1000 voces y entonar alabanzas para Dios. Cuando Asaf abría la boca y hacía así las manos, el cielo se llenaba de alegría y la tierra temblaba de todo lo hermoso que este hombre cantaba. Y este hombre que tenía una vida tan cerca de Dios, miren lo que llegó a decir en el Salmo 73, dijo: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? ¿De qué me sirve? Cuando traté de comprender esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el fin de los malvados, porque él tenía envidia. Dice, sentí envidia de los arrogantes, de los que no aman a Dios y disfrutan de tantas cosas. Y yo, que me sacrifico tanto por Dios, no tengo nada. Me estoy muriendo, no puedo pagar ni mis biles y a ellos les sobra el dinero. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que él decía. Como quien despierta de un sueño, dice Asaf, así Señor, cuando se levantaren, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad y por mi ignorancia. Miren lo que le dijo a Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Me porté contigo como una bestia. A verdad, ¿cuántas veces en el momento duro no nos hemos portado bien con Dios? Y le hemos echado la culpa a Dios de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, sin darnos cuenta del porqué. Pero hoy es un día para nosotros reflexionar. Hoy es un día para nosotros darnos cuenta. ¿Estás pasando por algún momento difícil? Esta semana el equipo de trabajo me preguntó: pastor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué tú sientes que debe decirle a la congregación esta semana? ¿Qué te ha mostrado Dios que tú debes hablar? Y estas fueron las cosas que le dije. Dios ama a los afligidos. Cuando estamos pasando por un momento duro, no dudes en saber que Dios está al alcance de tu mano. Si tira la mano para atrás, lo va a tocar. Si tira la mano a tu lado, lo va a tocar. Pero como nosotros nos paralizamos, no levantamos las manos. Como nosotros nos paralizamos, no abrimos los ojos para mirar para el cielo. Como nos paralizamos, entonces lo que podía ser de bendición no lo es. Porque la actitud de nosotros en ese momento se revierte y se pone mal. Pero hay muy buenas noticias para ti en esta mañana. Muy buenas noticias. Porque Dios mandó este mensaje para bendecirte. Y la pregunta que yo me hago es esta. ¿Estás pasando por un conflicto de perder lo material? Si es así, este mensaje es para ti. Si hay una situación en tu cuerpo que te está lacerando,
y no te deja vivir en paz, este mensaje es para ti. Si estás en un momento de aflicción donde mucha gente te ha dado la espalda y tú no sabes qué hacer, este mensaje lo mandó Dios para ti. Si yo fuera tú, si yo estoy sentado allá arriba en el último rincón de este santuario y yo escucho este mensaje, que Dios mandó este mensaje para mí, me levantaría corriendo. Si yo tuviera una enfermedad amenazado, como he tenido otras ocasiones, ahora no la tengo, pero si la hubiera tenido y alguien predica este mensaje, yo me levanto corriendo y vengo y le digo: pastor, vamos a orar juntos, porque este es un momento que yo quiero tirar la mano hacia atrás y tocar a Dios. Este es un momento difícil. Si estás pasando por una crisis en tu situación económica, este mensaje es para ti.